Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. No olviden que con este programa nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica. La finalidad de Conexión Vital, después de muchos años de estar en el aire, es llegar a sus hogares para contarles cosas que están pasando en la medicina, en la salud, las muchas ayudas terapéuticas complementarias que existen, porque este no es un programa de medicina alternativa. Por acá pasan todas las especialidades médicas y lo que queremos que ustedes sepan es que la medicina es muy amplia en los procesos terapéuticos. A veces es muy triste cuando uno le dice a un paciente, a usted ya no hay nada más que hacerle, o lo suyo no tiene tratamiento, cuando realmente el aspecto terapéutico médico es muy amplio. El dolor sigue siendo la principal causa de motivo de consulta en el mundo. La gente termina finalmente yendo al médico porque tiene un dolor. Hay enfermedades silenciosas, como la hipertensión arterial, el mismo daño renal. A mí me preocupa con el tema del dolor y el daño renal, unas famosas pasticas que venden al escondido, en tiendas naturistas o en algunas droguerías o en algunas partes, que dicen ser naturales y que las hacen en Venezuela y que las hacen en Cuba y hasta ponen el ingeniero químico. Y las hemos buscado en todas partes, pero también las llevamos a un laboratorio para estudiarlas, porque un producto natural le quita el dolor a una persona así, y dicen que son de caléndula o de ortiga. Y qué sorpresa, cuando al estudio encontramos que tienen meloxicam, tramadol, prednisolona. Claro que quitan el dolor, pero los dejan sin riñones. La cantidad de personas que tenemos en diálisis, hinchadas, con una enfermedad que se llama síndrome de Cushing, con un morro aquí que se deforman, porque esas pasticas le quitan el dolor. Y resulta que esa mezcla tan agresiva, lo que hacen es casi que quitarle la vida a una persona. ¿Cuál es peor sicario? ¿El que le pega la puñalada para robarle un reloj? ¿O el que es capaz de venderle unas pasticas por ganarse unos pesitos, diciéndole que eso le va a quitar el dolor, sin importar que va a dejar a una persona sin riñones y en diálisis? 4 millones de pesos semanales en una máquina limpiándole la sangre porque si no se muere. Entonces no es manejar el dolor por quitar el dolor, es de dónde viene el dolor. Y aquí en el fondo ustedes ven la columna vertebral y ven la anatomía. Es que el dolor hay que estudiarlo. Es que no es que a mí me duela, entonces me quite el dolor. No, es porque tiene el dolor. Anoche estaba en una reunión y se me acercaba una paciente, me decía, doctor, es que mándeme algo para la anemia. Y yo le dije, ¿para la anemia? ¿Usted tan joven? ¿Usted por qué tiene anemia? ¿Cómo es su menstruación? No, doctor, eso es cantidad. ¿Ustedes creen que el problema ya era la anemia? No, yo tenía que cuadrarle, era el problema del sangrado. Y así es el dolor. No es que yo tenga un dolor en las vértebras y en una parte y en la rodilla y me tomo una pastica para el dolor. Eso no es medicina. El dolor se lo tratan en una droguería, en una tienda naturista, o el señor que le lava el carro, o las pasticas del nochero de la abuela. Es de dónde viene el dolor. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso yo he invitado hoy al doctor Raúl Andrés Londoño, que hace parte del equipo de médicos que nos acompañan a nosotros en nuestro Parque de la Salud y lleva pues conmigo trabajando ya varios años. Y es una persona que se dedicó a estudiar un tema muy interesante de la medicina, que además de tener que ver con el dolor, es la quiropraxia. Porque a muchos pacientes le dicen, no, pues que ese dolor suyo, porque ya me salió en la resonancia que es una deformidad, una desviación, un dolor en la columna y demás, pues tome esa pastica el resto de la vida. Tampoco. Porque la pasta sí me puede quitar el dolor y la inflamación, pero la pasta no me va a enderezar el hueso que por estar, déjame acá Raúl por favor, un vicio, me baño, me voy a secar y la persona empieza a hacer maromas para secarse. ¿Quién está haciendo esto? Y esto es Lele. Me voy a poner las medias, voy a levantarla acá y esto empieza a cambiar de posición. ¿Una pasta endereza ese hueso? No lo endereza. Pero hay personas que estudian eso.
cómo es el tema de la columna, qué mirar en la columna, porque este hombro está más caído, porque uno ve que en la nalga esta rayita está más altica o más bajita que la otra. Y eso lo ven ustedes en sus casas. ¿Y eso lo quita una pastica? No, la pastica le calma el dolor. ¿Pero le cuadra esta posición? No. Doctor Raúl Andrés, gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco de ese tema, de ese dolor del cuerpo, porque yo estoy poniendo ejemplo de la columna. Pasa en la cadera, pasa en la rodilla, pasa en el tobillo, pasa en el hombro, pasa en el codo, en todas las articulaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Hablemos de todo ese concepto de dolor y de la quiropraxia. Bueno, doctor, buenos días a las personas que nos acompañan a través de Conexión Vital. Bueno, básicamente lo que siempre encontramos frente a los trastornos de columna es que tienen dos orígenes, uno que es congénito y otro que es postural o adquirido. En la mayoría de los casos congénitos encontramos lo que es el trastorno de la rotoescoliosis, una escoliosis congénita, es que la persona nace con ese trastorno y a lo largo del tiempo, debido a malas posturas, un mal asesoramiento, un programa de maduración motriz inadecuado, porque desafortunadamente con nuestros chicos vemos eso, que no hay programas de maduración motriz adecuado en la primera infancia, entonces eso hace que a lo largo del tiempo, pues el problema neuroestructural con el que nace el niño a nivel de columna se agudice mucho más. Y está el que es adquirido, que normalmente puede ser postraumático por algún tipo de accidente o lesión deportiva, o por malas posturas. De hecho, ahorita estamos lidiando bastante con lo que es el TTA, trastorno por trauma acumulativo, la segunda causa de consulta médica en el mundo en este momento y la de mayor riesgo laboral. Y tiene que ver específicamente con eso, los movimientos y las posturas repetitivas que hacemos en nuestros entornos cotidianos y que se están realizando de manera inadecuada o no obedecen precisamente a los estándares de higiene postural y que desencadenan en un daño estructural, específicamente columna. Bueno, ahora vamos a entrar en materia. Ya está el dolor, vamos a definir de dónde, qué es lo que pasa. Vamos a tener acá dos pacientes y vamos a evaluar lo que ustedes pueden hacer en sus casas, clínicamente. Miremos, observemos, algo está pasando. Porque ella está con ese dolor y qué es lo que ustedes pueden ver antes de decir, me voy a tomar una pastica. Necesitaré una radiografía, una resonancia, una quiropraxia, no tomar tantos medicamentos, sangrados digestivos, inflamación del hígado y tantos efectos secundarios. Esto después de este corte comerciales. Ahora van a hacer algo en sus casas que va a ser de gran ayuda, van a aprender una evaluación clínica para que ustedes entiendan el momento de la consulta. Y tenemos un paciente que ustedes observan, está parado, está en ropa interior y vamos a evaluar la parte anatómica. Vamos casi que a tener un proceso de evaluación de esto. A ver, esta es la columna de José, era un paciente más grande. Y ustedes dicen, ¿será que este paciente tendrá todas estas vértebras en buena posición? Porque es que cuando esto está en mala posición, téngame acá Raúl, por favor. Cuando esto está en mala posición, estas cositas que ustedes ven acá amarillitas son las prolongaciones del cerebro. Esta es la basecita del cráneo y toda esta máquina central que se llama cerebro tiene una raíz que se llama la médula espinal y la protegen todos estos huesos. Y por dentro va ese cordón amarillo que es la médula espinal y salen esos hijitos por acá que son estos nervios. Y estos nervios van hasta el ombligo, van hasta el intestino, van hasta la vejiga, van hasta la próstata y aquí se juntan varios y bajan por acá, y es el nervio ciático, el nervio más largo que tiene el cuerpo humano. Y de acá se forman todos estos nervios que bajan al brazo y es el nervio mediano, el del túnel carpiano. Esto es anatomía, esto no es una cosa empírica, esto no es medicina alternativa. Esto es medicina ortodoxa, porque es que hay personas que dicen, como yo hago terapia neural, soy médico alternativo. No sabe qué es la terapia neural. La terapia neural tampoco es medicina alternativa, ni la quiropraxia. Y esto va apoyado ¿de quién? De ortopedistas, de radiólogos,
porque me hicieron una resonancia y me estudiaron bien esto, si esto está torcido, si hay una hernia. En esto volteemos un poquito, Raúl, porque aquí vemos estos cartílagos, estas cositas, son unos amortiguadores que separan un hueso del otro hueso, para que pueda tener flexibilidad y yo me pueda agachar y pueda hacer actividades. Pero si... ¿Ah? Y puede pasar esta cosita roja, que es una hernia. Y entonces esta hernia me machaca el nervio. Y el dolor es terrible. Hagan carrizo y quédense en un rato así. Y párense después, no pueden porque el calambre es terrible. Se machacó el nervio. Entonces el cerebro no puede mandar esa corriente eléctrica hasta donde tiene que ir. Vamos a evaluar entonces, doctor Raúl Andrés, en este paciente la columna. ¿Y qué examen es el que usted tiene en el programa de un software para mirar si tiene o no una desviación el paciente? Bueno, lo primero que tenemos en cuenta en los criterios de evaluación es que nosotros tenemos 3 tipos de pacientes: un paciente ectomorfo, un paciente endomorfo y un paciente mesomorfo. ¿Qué es eso? Tenemos en cuenta entonces un paciente endomorfo es el paciente que tiene un índice de grasa corporal bajo, que podemos ver casi siempre las prolongaciones óseas, ¿sí? Lo que son las clavículas, el acromión, podemos ver parte de la zona costal, debido a eso, que tiene una baja masa muscular y un bajo índice de grasa corporal. Tenemos el paciente endomorfo, que es el paciente normalmente de un cuerpo atlético, tiene buena definición muscular, entonces a través de esas estructuras musculares podemos empezar a establecer ese equilibrio que hay entre un hemisferio del cuerpo y el otro. Y el mesomorfo, que es el paciente ya más obesito, que puede generar esos pliegues, ¿sí? O que tiene un índice de grasa corporal mucho más alto y nos va a permitir a través de esos pliegues de formación grasa a los lados del cuerpo poder establecer también ese desbalance corporal que hay. Entonces es importante tener en cuenta también qué tipo de cuerpo tenemos para poder realizar el tipo de evaluación, ¿sí? En el caso de José, tenemos un paciente que es endomorfo, ¿sí? Es un paciente que tiene una estructura muscular definida, un índice de grasa corporal estable. Entonces podemos trabajar con él más fácil a través de la formación muscular. Casi siempre, ¿qué es lo primero que evaluamos? La simetría entre los hombros. Lo primero que miramos con el paciente es mirar a través de un test ergonométrico. Tenemos una aplicación para eso que ahorita vamos a hablar un poco. Pero primero hacemos la inspección visual, miramos primero la posición de la cabeza, que no esté en retroversión o que no esté anteriorizada. Eso tiene que ver con la posición de la cabeza hacia atrás o hacia adelante. Lo siguiente es ver la simetría que vemos en los hombros. En la mayoría de los casos siempre vamos a ver que un hombro tiene más ascenso que otro, porque posturalmente, especialmente nosotros acá en Colombia, no tenemos pues unos protocolos ergonométricos adecuados para puestos de trabajo educativos. Al extender los brazos hacia adelante, ambos, José, por favor, los 2 brazos, eso es, perfecto, vamos a poder observar los pliegues escapulares, ¿sí? Dorsales. Vamos a poder observar también los pliegues poplitos, que son estas ranuras que vemos aquí debajo de los glúteos, las corvas o la parte anterior de la rodilla, y un punto muy importante para poder observar el desequilibrio estructural es ver la posición de los tobillos o de los pies, ¿sí? Muchas veces podemos observar, perdón José, vas a dejar desplazar no, deja el pie fijo en el piso y lo vas a dejar desplazar hacia adentro, eso es, así, quédate ahí. Esto en una posición natural nos está indicando que hay un desbalance en el peso del cuerpo que está haciendo que el paciente constantemente me descargue el peso hacia este lado y está generando una malformación estructural en tobillo. Entonces empieza a generar una deformidad a nivel tibial y en el cuello del tobillo. Entonces va a empezar a generar ese pequeño desplazamiento. En el caso de José, ¿qué podemos observar acá? Alcanzamos a observar primero una rectificación de la lordosis cervical. ¿Qué es la lordosis? Una pequeña curvatura que tiene la columna en la zona cervical, dorsal y lumbar. Esa pequeña curvatura la utiliza el cuerpo o la utiliza la columna para poder equilibrar el peso del cuerpo y el movimiento. Cuando tenemos una columna totalmente derecha a nivel cervical, como lo vemos acá, hablamos de una rectificación de la lordosis cervical. Es un factor congénito, pero que se puede mejorar, no solamente con quiropraxia, sino con un plan casero que se diseña para poder ir logrando no solamente amplitud, sino descompresión tanto de las vértebras cervicales como lumbales y que el paciente pues pueda estabilizar nuevamente el peso del cuerpo. Baja los brazos, José. Después de que hacemos todo ese
test o esa evaluación visual, vamos a pasar a tomar las medidas. Las hacemos con una aplicación, tomamos una foto, la foto se manda al sistema y la foto nos va a mandar o el sistema nos va a arrojar una tabla que nos permite medir el ángulo que está desplazado o el ángulo que está en desbalance con relación al otro, ¿sí? Aquí vemos perfectamente un desbalance que hay en la simetría de los hombros, los pliegues escapulares, dorsales y la alteroversión o retroversión de la cabeza. Y luego podemos ver las medidas que el mismo sistema nos va a arrojar, y esto lo hacemos ¿para qué? Para poder hacer el test antes de empezar tratamiento con las maniobras de quiropraxia y la asesoría de plan casero, y poderlo hacer nuevamente después, al terminar, y poder tener un criterio frente a cuánto han disminuido estos grados de inclinación y desbalance estructural, y así poder garantizar una corrección postural. Y entonces estos son los apoyos diagnósticos. Meter en una radiografía o una resonancia, vemos la parte clínica, que esto lo ven ustedes en sus casas, que este pliegue está más alto que el otro, que esto está el hombro más caído, que tiene la cabeza desviada. Con todo eso aparece el síntoma. Este dolor que yo tengo. ¿Y eso lo corrige una pastica? No, no existe una pasta milagrosa para eso. Hay que corregirle la postura, hay que enseñarles ciertos procesos de rehabilitación y fisioterapia, hay que hacerle la quiropraxia, y ya con esta evaluación se toman las medidas, se compara y uno ve cómo la persona va corrigiendo ese proceso que se va dando de una alteración anatómica que se puede recuperar. Vamos a ver diferentes técnicas de quiropraxia. Ya regresamos. Ahora vamos a hablar de la quiropraxia. ¿Qué será? ¿Eso cuándo nació? ¿Eso es reciente o eso es muy antiguo? La medicina occidental es muy nueva. La medicina oriental nos puede llevar de ventaja 2 o 3 mil años. Cuando nació la acupuntura, fue hace tantos años que no existía el metal. Y la acupuntura se hacía con las espinas de los peces. Tan vieja es la medicina. Cuando hablamos de la medicina ayurveda, estamos hablando de muchos años antes de Cristo. Y desde esa época, los egipcios, los hebreos, los hindúes y los orientales hacían quiropraxia. Y en Estados Unidos, uno va a los hospitales y todos los procesos de salud que existen allá incluye quiropraxia. Y la pregunta de muchos de ustedes, ¿y qué es la quiropraxia? Bueno, sí, así como usted lo decía, la quiropraxia es muy antigua. De hecho, el primer modelo de quiropraxia que existió fue el modelo Ayurveda, diseñado por el señor Shiva Gokumarpa, que era el médico personal del Buda, y él crea un protocolo. Es el primero en crear un protocolo específico de quiropraxia y lo llaman Wat-Pot, que quiere decir simplemente golpe o sonido. Esto asociado a que cuando hacemos quiropraxia, pues es que echamos unos pequeños ajustes que se llaman subluxaciones o ajustes de las subluxaciones articulares, que ahorita vamos a entender un poquito qué es. Posteriormente, ya en un nivel mucho más clínico, es el doctor Hamlet quien desarrolla como tal la quiropraxia, de hecho a través de un proceso más accidental que cualquier otra cosa, con un dolor de muela, con un paciente queriendo hacer unas manipulaciones, ayudarle un poco con el dolor que era irradiado hacia la zona cervical, alcanza a escuchar el estado de subluxación y de allí empieza a hacer un proceso obviamente investigativo primero, muy experimental, que con el tiempo desarrolló y complementó a través de todas las articulaciones, específicamente las 3 articulaciones principales, y de allí para acá empieza a darle un orden y un protocolo mucho más científico al proceso de la quiropraxia. Al día de hoy, cantidad de universidades en el mundo respaldan la quiropraxia como un proceso, una medicina manual que permite no solamente la liberación de las tensiones osteoarticulares, sino que además a través de la liberación de las compresiones que se generan en la columna, los nervios permiten producir los neuroestímulos necesarios que necesitamos para que todo el órgano funcione de una manera más armónica. Bueno, entonces vamos a iniciar un proceso terapéutico de quiropraxia. José es una persona que trabaja desde las 5 de la mañana. Él tiene que hacer oficios varios, como muchas personas. En el caso del barre, trapea, se agacha, recoge basuras y de tal.
¿Usted siente dolores, cansancios, le molesta la columna, algún síntoma que generalmente está en su caso relacionado con su parte laboral, José? Sí, me molesta mucho la columna, ¿En qué parte? esta parte de aquí. ¿Le impide hacer alguna actividad física? De pronto cuando me acuesto me da como lidia levantarme. José, bájate un poquito acá. Si usted fuera a recoger este micrófono del piso, ¿usted cómo se agacharía? Sí. Usted siempre se agacha con las rodillas. Sí. Nunca se agacha con la columna. No. Y ustedes dirán, ¿cómo que se agacha uno con la columna? Con la columna, con la rodilla. Tras de cámara está el doctor César Canizales y lo he visto muchas veces que se le cae algo y él se arrodilla y coge algo. Pero cuando yo me cojo, ahí es donde, claro, el dolor en la cintura. Obviamente le hace muchas actividades repetitivas. Preventivamente, porque veíamos que él tiene como una simetría, ¿no? Que uno no dice, no, es que la fisura de la nalga está más caída o el hombro más caído, uno no lo ve, pues una cosa patológica, pero él está cansado, ejercita mucho esa parte. Desde la quiropraxia, ¿qué le haríamos a él? Hagamos un procedimiento. Bueno, antes de pasar como a la parte manipulativa de la quiropraxia, lo que usted decía ahora sí es muy importante, o sea, no estamos bien asesorados frente al asunto de la higiene postural. Muchas veces queremos que solamente agacharnos con las rodillas y de hecho veíamos dos tipos de posturas, el movimiento en el que las dos rodillas bajan parejo o paralelo, que es este movimiento que comúnmente hacemos, y el que usted hizo que es una posición ecuestre, que es desplazar el pie hacia adelante y bajar la rodilla, que es la posición adecuada. ¿Por qué no se deben bajar las dos rodillas? Porque es que la rodilla nunca puede anteceder la punta del pie, ¿sí? Genera eso es una hiperángulo articular, ¿sí? Y tiende a generar estados de subluxación articular también. Entonces hay que tener en cuenta también todo ese tipo de cosas. En el caso específico de José, él tiene un riesgo laboral alto. ¿Por qué? Porque es que está en labores que son de constante movimiento, en constantes espacios, diferentes escenarios, y tiene que ejecutar movimientos que normalmente una persona en sus actividades diarias no las ejecuta: agacharse, limpiar, girar, cargar objetos, y hay que entrar a determinar también dentro de esos escenarios cómo está ejecutando él esos movimientos. En el que sí alcanzamos a ver un pequeño descenso del hombro derecho, que es más muscular que estructural. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a hacer primero otra parte del diagnóstico que tiene que ver básicamente con tejidos blandos. Vamos a mirar lo que tiene que ver a través del método de palpación, la zona paravertebral, mirar dónde hay estados de tensión, lo que llamamos puntos gatillos y nudillos. Vamos a mirar también algo que no pudimos observar ahora, que tiene que ver con la parte del acortamiento de miembros inferiores, que también lo observamos en camilla, para que tengamos también esos criterios claros. Vamos a lo que dice el doctor Raúl Andrés con respecto al acortamiento es muy, muy frecuente. Y hay una radiografía muy barata que ustedes se la pueden hacer en todos los centros radiológicos, que se llama test de Farril. Test de Farril. Y ahí le hacen una radiografía desde acá hasta los talones y les dicen si hay un acortamiento en una de las extremidades. Una de las maneras para determinar el acortamiento es descartar primero que ese acortamiento se esté dando por una escoliosis, que si hay una desviación de columna, pues el eje de la cadera también va a inclinarse correspondiente a esa desviación de columna, y en esa leve inclinación se puede generar ese acortamiento. Entonces, colocando al paciente boca arriba, las plantas de los pies firmes bajo la plataforma en la que estemos trabajando, miramos el nivel de las rodillas. Ahí podemos ver que las rodillas de José están totalmente niveladas. Entonces, de esta manera descartamos que el acortamiento se esté generando en miembros inferiores por un desplazamiento o inclinación del cuerpo pélvico. Luego pasamos a mirar o a descartar que el acortamiento esté generando a nivel tibial. Entonces, lo que hacemos es estirar las piernas, ¿sí? Tirar las puntas de los dedos hacia atrás y mirar talones. Cuando podemos observar la línea de los talones juntas, sabemos que no hay ningún tipo de acortamiento, como es en el caso de José, que tiene una estructura de miembros inferiores equilibrada. José, te vas a voltear boca abajo. Ahora vamos a iniciar el proceso de quiropraxia, el manejo del dolor, el manejo de muchos procesos articulares, o de procesos de
artrosis o procesos degenerativos o como tal cambios de posición vertebral desde la parte anatómica? Bueno, la quiropraxia tiene tres escuelas fundamentales. Una es la escuela americana, la otra es la escuela europea y la otra es la escuela oriental, que se desprende específicamente de la India o la Ayurveda. La idea es que podamos hacer un recorrido por las tres. Entonces, el siguiente método de diagnóstico es utilizado en la escuela oriental, tiene que ver con palpación, pero ha sido integrada en los diferentes modelos de quiropraxia. ¿En qué consiste? Estos músculos que vemos alrededor de la columna encajan justo en estas fosas de las espinas vertebrales, ¿sí? Y tenemos tres espinas vertebrales, laterales y central, y aquí encajan esos músculos para darle estabilidad a la columna. Cuando hay alguna condición de sobreestimulación de las raíces nerviosas por algún tipo de compresión, esos músculos están tensos. Alcanzamos a ver como unas pequeñas ondas, o a sentir unas ondas, unos pequeños caballetes a lo largo de todos los músculos paravertebrales. Entonces, para empezar a hacer ese diagnóstico, utilizamos o bien los dedos, las falanges de los dedos, utilizamos la punta de los dedos y empezamos a hacer este recorrido vértebra a vértebra. En algunos puntos vamos a encontrar esos estados de tensión o esos caballetes como los llamamos, y sabemos que esa vértebra está en un estado de subluxación. De esa manera nosotros podemos empezar a determinar qué cantidad de vértebras aproximadas, porque no va a ser exacto, están bajo ese estado, para poder saber qué tipo de manipulaciones tenemos que realizar con el paciente. Mientras vamos haciendo este tipo de examen, regresamos después de este corte de comerciales. Ahora vamos a hacer todo el proceso de quiropraxia. Ya se le ha hecho una evaluación muscular, si hay o no una subluxación, si es lo que la gente dice, es que tiene nudos en la espalda, ¿no? No es masajear el músculo, es qué es lo que pasa de eso que le explicaba ahora de la inserción en la columna vertebral y saber manejar ese proceso de subluxación. Bueno, perfecto. Entonces, ya que terminamos de hacer como todo lo que tiene que ver con el examen a nivel de tejidos blandos, revisamos articulación y todo, vamos a pasar a las maniobras. Esta parte que vamos a ver es exclusivamente de la Escuela Europea de Quiropraxia, que se trabaja en camilla. Vamos a girarnos boca arriba. Van a ver ustedes toda una serie de movimientos. Obviamente esto tiene que ser en manos de una persona muy experta, porque es que estamos trabajando sobre la columna vertebral y los movimientos tienen que ser supremamente bien controlados, dirigidos, la fuerza, la presión. Esto no se aprende en un programa de televisión ni en un curso de una semana. Esto es un proceso de mucho tiempo de estudio. Raúl Andrés ha estado en muchas escuelas y lleva muchos años estudiando, y ustedes pueden seguirlo a él en Facebook, donde tiene unos documentales bellísimos, educativos, donde ustedes pueden hacer un proceso educativo a través de la red buscando Raúl Andrés Londoño. ¿Qué está haciendo ahí Raúl? A través de esta primera maniobra lo que hacemos es liberar los estados de subluxación, es decir, tensión o desplazamientos de la columna lumbar. Vamos a empezar siempre de la zona lumbar hasta la zona cervical. Entonces ahora vamos con zona dorsal derecha. Le pedimos a José que se sujete los hombros. El objetivo de que él se sujete los hombros es que nos inmovilice un poco los músculos para poder generar el ajuste. Inhala hondo, José. Exhala. Inhala. Afuera. Muy bien, excelente. Vamos al otro lado. ¿Siente dolor con esto, José, o algo? No. Una de las cosas que es muy importante al tener en cuenta con estas maniobras es que, dependiendo del tipo de diagnóstico que es tan importante, las maniobras cambian. Por eso se insiste bastante en que cuando se coloquen en manos de un quiropráctico, que sea una persona certificada, que efectivamente conozca del tipo de diagnóstico que se va a desarrollar para poder ejecutar las maniobras acordes a ese diagnóstico. Inhala, José. Exhala. Inhala. Afuera. Inhala. Afuera. Excelente. Vamos a girarnos boca arriba. Boca arriba, José. Boca arriba. No me baje todavía, José. Eso. Muy bien.
Ahora vamos a proceder a ajustar vértebras cervicales. Importantísimo esta parte de las vértebras cervicales porque son la causa del 60% de los dolores de cabeza. Migrañas, cefalea tensional, tensión excesiva a nivel paracervical, tienen que ver con esos estados de tensión y de subluxación que hacemos. Otra cosa que es muy importante y a la que llegamos a través del diagnóstico es que cuando los pacientes tienen problemas de ATM, es decir, de la articulación atemporomandibular, esa tensión a través de este músculo que se llama el esternocleido es transmitido a los trapezoides, después de los trapezoides, a toda la zona cervical y es la causante también de dolor de cabeza. Inhala, José, suelto, relajado, muy bien, suelto, exhala. Muy bien, vamos al otro lado. Exhala y relájate. Suelto, suelta. Muy bien. Excelente. Perfecto. Muy bien. Ahí, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer una liberación de todo lo que es solo columna vertebral, desde la zona sacro, lumbal, dorsal y cervicales. El proceso puede ser mucho más largo, sobre todo cuando vamos a trabajar también hombros, codos, clavícula, rodillas y tobillos, que efectivamente también se puede hacer. Bueno, ¿se puede hacer parado? Claro que sí. Entonces ahí entramos en otra área, otra modificación de las escuelas. Ya lo que vamos a ver son las quiropraxias en posturas de pie. No siempre se necesita una camilla, podemos hacer maniobras de quiropraxias de pie, que hace parte de la escuela americana como tal. Es un complemento, específicamente con deportistas o atletas de alto rendimiento se pueden manejar este tipo de maniobras. Entonces vamos a pasar con una paciente que la actividad laboral es diferente. A ella ya se le ha hecho pues el estudio, siempre se le hace el estudio, la medición, todo lo que ustedes veían ahora en estos resultados de los software que nos dan las medidas, pero ella no es como José, que están en oficios varios, ella está en una oficina. Entonces, ¿será la silla adecuada? ¿Será que ella se sienta bien o en la puntica como la mayoría de los colombianos pendientes de la carrera? Ella tiene buena postura de sus manos en el teclado, buena distancia al computador. ¿Será esa la causa del dolor que ella tiene en la columna? ¿Cómo hacer ese tipo de quiropraxia de pie, doctor Raúl Andrés? Entonces, lo primero es posicionarse bien frente al paciente. Hay personas que dicen, es que para poderlo hacer la persona tiene que ser alta, tiene que ser grande, tiene que ser acuerpado. No, porque esto depende más que todo de técnica. Si la técnica está ejecutada de manera adecuada y nos comunicamos de manera adecuada con el paciente, podemos ejecutar las maniobras. Vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar desde la zona lumbal hasta la zona cervical. Des en cuenta que para yo evitar un accidente, lo que voy a hacer es inmovilizar el pie de apoyo de ella y le voy a dar estabilidad con mi pie. ¿De acuerdo? Y mi cadera la voy a apoyar en la cadera de ella para mantenerla firme. Le voy a pedir que inhale y exhale. Perfecto. Esto mismo lo hacemos al otro lado. Descarga el peso, inhala, exhala. Muy bien, excelente. Ahí liberamos tensión y subluxación lumbal. Vamos a pasar a las dorsales. Y lo que vamos a hacer es pedir lo mismo que hicimos con José, que le pedimos que inmovilizara un poquito sus músculos sujetándose los hombros. El centro de mi pecho va a ir en la espalda donde nacen o donde se agudiza la lordosis dorsal o lumbal o torácica. Inhalo con la paciente y exhalo. Exhala. Muy bien. Ahí se siente, como dicen las personas, que sacó una yuca, ¿no? Lo que está haciendo es cuadrando esa subluxación. Inhala, exhala. Bien, excelente. ¿Siente dolor, Diana? No, para nada. Ahora, vamos a mejorar la amplitud del espacio intervertebral. Para eso lo que hacemos es tomar otra postura. Inhala, exhala. Muy bien. Ahí liberamos todo lo que tiene que ver con vértebras torácicas o dorsales. Ahora vamos a ir a las vértebras cervicales.
Inhala, exhala y relaja. Inhala, exhala. Perfecto. Muy bien. Y ahí hicimos el mismo proceso que hicimos con José, pero en posición de pie. Ok, vamos a ir a este corte comerciales y vamos a hacer este tipo de quiropraxia de otras de las escuelas, de otras de las técnicas en el piso. Ya regresamos. Y entonces, ustedes pueden ver todo lo que hay detrás del dolor. Yo insisto mucho en el peligro de la automedicación. Sí, porque José puede tener el dolor y se va para la esquina y se toma una pastica. Pero vuelvo y repito, la pastica sí le quita el dolor un rato. Pero es que no le ha corregido esa alteración anatómica que está produciendo un machacamiento o una alteración en la inserción, un machacamiento del nervio o una alteración en la inserción del músculo. Entonces la pasta no corrige lo anatómico. Y por eso existen estas técnicas terapéuticas, que en muchos casos las complementamos con acupuntura, con terapia neural, con ventosas, que es un tema que no alcanzamos a hablar hoy en el manejo del dolor, que lo hace también el doctor Raúl Andrés Londoño, apiterapia y muchas otras terapias más para no tenerle que decir al paciente, váyase con el dolor para la casa. Acostúmbrese al dolor, aprenda a vivir con el dolor. Pues yo puedo decir eso cuando no conozco ninguna de estas terapias, pero en la medicina nos tenemos que liberar muchas veces de los egoísmos y darnos cuenta que hay muchos otros estudios profesionales del área de la salud que nos pueden acompañar y apoyar en los procedimientos terapéuticos. Por eso yo en la actualidad yo ya no trabajo solo. Somos 76 en total profesionales de la salud, en los parques de la salud, donde nos apoyamos. Y a mí me llega la señora y me consulta por eso y le digo, pase donde Raúl Andrés o donde Andrés Felipe Rosas, que son los especialistas en esto, en Manizales o en Dos Quebradas, y se le hace el complemento terapéutico. Vamos a hacerlo ahora sí en el piso, Raúl. Bueno, en este momento vamos a proceder para que ustedes tengan un poco de conocimiento sobre lo que es la quiropraxia de la línea oriental, específicamente Ayurveda. Ahorita hablamos del señor Shiva Gokumar Pal y todo lo que fue el desarrollo de la quiropraxia en la India, que se conoce como el Wat-Pot o sonido del cuerpo. Con relación a lo que decía el doctor ahorita, y es algo que a mí me cuestiona bastante frente al proceso de la automedicación, es la manera en la que la automedicación para el dolor silencia el síntoma que el cuerpo está manifestando para la alarma de una condición que puede ser mucho más delicada. ¿Cuántas veces nos quitamos el dolorcito lumbal con X medicamento para el dolor y resulta que hay una hernia ahí o hay un abombamiento de disco que puede estar a punto de convertirse en una extrusión de disco, y por ese adormecimiento del síntoma desencadenamos en un proceso quirúrgico? Entonces siempre creo que es más importante el examen diagnóstico que la pastica. Bueno, entonces vamos a hacer el procedimiento que ya se hizo en camilla, que se hizo de pie, hacerlo en esta técnica Ayurveda. Una de las cosas que es importante que observemos es que además de estar cuidando la columna del paciente, estoy cuidando la mía a través de las posturas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, siempre estoy utilizando un pie de apoyo, estoy tratando de mantener la simetría del cuerpo con el objetivo de que yo no me lastime como terapeuta y de esa manera no generar el mismo daño que tanto estoy tratando en otros pacientes en mí. Inhala, exhala. Muy bien. Dóblame esta pierna. Inhala, exhala. Muy bien. Inhala,
exhala. Excelente. Estira las piernas. Te vas a girar de lado mirándome hacia acá. Esta mano va a coger tu cara, tu cabeza. Inhala, exhala. Muy bien. Esto mismo al otro lado. ¿Algún dolor? No, ninguno. Tu cabeza. Inhala, exhala. Eso es. Perfecto. Te giras boca arriba. A este lado. Suéltate. Excelente. Bien, ahora nos vamos a sentar, piernas estiradas. Eso es. El brazo medio, dedos atrás de la cabeza. Inhala. Exhala. Excelente. Y cruzame las piernas como posición de meditación. Dedos atrás de la cabeza. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Eso. Perfecto. ¿Cuántas terapias se debe hacer un paciente que consulta o le remitimos por algún tipo de consulta de dolor o demás? Bueno, después de que tenemos los resultados del diagnóstico del paciente, apoyado no solamente en el test que hacemos acá, sino que si además de eso requiere radiografía, resonancias u otros exámenes diagnósticos, diseñamos un programa que va aproximadamente entre 4 a 6 sesiones para unas condiciones neuroestructurales aún manejables y simples. Hay algunos tipos de escoliosis que sobrepasan los 24 o 30 grados que van a requerir un tratamiento mucho más largo. Esto es un preámbulo, esto es simplemente una información. Detrás de esto hay mucha academia, mucha práctica, muchos pacientes y resultados maravillosos. Yo sé que ustedes querrán tener mucha información acerca de este tema. El doctor Raúl Andrés Londoño ha sido muy juicioso porque desde hace mucho tiempo viene elaborando una serie de documentales informativos a través de la red y sería muy bueno que ustedes también lo siguieran porque sería de gran apoyo, acompañamiento y ayudas terapéuticas en este tipo de procesos sintomáticos que ustedes consultan y cómo lo pueden encontrar en la red. Bueno, entonces podemos apoyarnos con todos estos procesos de las redes sociales buscando como Raúl Andrés Londoño, el nombre simplemente, a través de Facebook y a través de Instagram. En el canal de YouTube pueden buscar Sana que Sana Medicina del Alma, porque estamos buscando también manejar el paciente a través del cuerpo de una manera mucho más holística. Entonces, YouTube, Sana que Sana Medicina del Alma, Facebook e Instagram como Raúl Andrés Londoño. Otra de las terapias que también se complementan son las terapias reconectivas. El doctor Raúl Andrés tiene el máximo grado de formación en Tai Chi y bueno, van a ver ustedes cosas muy lindas que se pueden acompañar en todo el concepto de la medicina integral. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros.